Hola, soy Jorge Romano, cantante, compositor, productor y maestro de canto. Tengo una big band que se llama The Swings y una escuela para cantantes o para cualquier persona que quiera cantar que se llama romanolessons.com. Y estamos aquí para aprender a través de las historias de vida de gente que está caminando y en constante movimiento hacia sus objetivos y escuchar lo que tienen que decir. Si Yajamba es mi lema, y si estás desesperado o desesperada porque las cosas no han salido como lo tenías pensado y te preocupa lo que pasó ayer, lo que pasó hoy o lo que va a pasar mañana, te invito a que te relajes y abras tus sentidos y que te acuerdes que Roma no se hizo en un día. Estoy con mi querido Horacio Villalobos. Horacio, ¿tú cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchísimas gracias. Tengo la curiosidad de dónde surge Horacitu. ¿Es Horacitu o Horacitu? No, Horacitu. Horacito, claro. Así nos hablábamos mis primos y yo de niños, y se quedó. Y a la hora de buscar en Twitter un nombre que no estuviera ocupado, Horacitu no estaba ocupado, entonces lo utilicé y ya se quedó, ¿ves? Y todo el mundo te dice así, ¿no? Como que se ha convertido en tu sobrenombre y la gente como que te llama de esa forma. Un poco, sí, un poco. Incluyéndome. Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo te trata la pandemia? Todos estos cambios tan impresionantes. La pandemia es lo más horrendo que nos pudo haber pasado. No creo que haya nadie a quien haya tratado bien. Bueno, sí, a los dueños de farmacéuticas, a los que hacen... De los laboratorios, ¿no? Sí, a los que hacen tapabocas, a ellos les habrá ido bien. A los que hacen Lysol deben de estar bailando de alegría, pero todos los demás nos trata de la fregada esta pandemia. A pesar de eso, yo no he parado de trabajar porque pues necesito trabajar para vivir, y la televisión. Y cuando me preguntaban al principio de la pandemia por qué trabajamos en la televisión a pesar de la sana distancia y todo esto, le decía yo a la gente que nuestro trabajo, los que entretenemos, es un trabajo de alto riesgo, y es como los artistas que iban a entretener a las tropas a la guerra, etcétera. Y nos toca trabajar. Lástima que el teatro no se puede porque están cerrados, pero si no, yo hasta teatro seguiré haciendo, la verdad, porque me encanta mi trabajo y sí considero que es un trabajo esencial. Y para mí es esencial comer 3 veces al día también. Entonces, pues por eso he seguido trabajando, y porque además considero que hay profesiones de riesgo y una es el entretenimiento, que tiene que continuar y que es muy necesario. Claro, siempre antes de entrar a una producción, tanto teatral o musical, en cuanto a algún espectáculo, no sé si te ha tocado, seguramente sí, pero bueno, yo cuando me toca dirigir alguna obra a nivel musical, parte de lo que se comenta es no correr en el escenario, y que el escenario es un lugar de alto riesgo, entonces que hay que tener sus precauciones, con todo lo que conlleva, no nada más obviamente exponernos porque existe una pandemia, sino por todo lo que puede pasar, ¿no? Hay gente que se ha muerto en el escenario, no nada más de pasión y de un infarto, sino por los accidentes que pueden pasar ahí, ¿no? Bueno, y encima ahora es de alto riesgo hacer teatro por la sana distancia, y bueno, esperemos próximamente llegar a que esto se solucione, a volver al semáforo verde para regresar a los escenarios. Y sí, los escenarios a veces son trampas de muerte. Un teatro apagado y tú en un escenario puedes morir, te lo juro. Es una caja negra, una trampa de muerte, Claro, 100%. Oye, Horacio, me acuerdo que, bueno, no fue la última vez que nos vimos, pero tengo una buena memoria de recibir el año juntos. Recibimos el año en Nueva York, tú y yo. Estábamos en Times Square, tú estabas obviamente trabajando, yo estaba disfrutando. Y fue pues, obviamente muy emotivo. Escuchamos What a Wonderful World, escuchamos New York, New York, y estábamos ahí festejando y dándonos un buen abrazo. Y algo que se me hace muy impresionante es todo lo que ha cambiado de ese día a ahora, ¿no? Justo estaba checando en WhatsApp ahorita que te escribía para lo de para lo de la entrevista o para la plática, los mensajes que te había enviado, y dentro de los mensajes justamente está que estábamos Brenda y yo, mi novia, en un pub, y te invitamos a echar unos tragos el 1 de enero, perdón. El 1 de enero. Y al final, creo que tú te ibas al día siguiente, no sé qué, ya no se armó. Qué locura, ¿no? Qué cosas y cómo cambia la vida de un día para otro. ¿Qué hubieras aprovechado a hacer que no hiciste sabiendo que hubiera habido una pandemia? En estos 4 meses, ¿no? Mira,
Cuando estábamos en Nueva York, que nos tocó ir a hacer la transmisión por parte de TV Azteca, yo me acuerdo que me regresé el 2 de enero porque yo tenía función de teatro. Y ustedes mandaron un mensaje cuando yo estaba haciendo un Instagram Live el 1 de enero para invitar a la gente a que fuera el jueves al teatro, ya que la temporada es o era de viernes a domingo. Y bueno, por las vacaciones hicimos funciones extraordinarias. Desafortunadamente no vi el mensaje porque me hubiera encantado irme con ustedes a chupar un ratito, pero no se pudo. ¿Qué hubiera hecho? No, creo que yo el tiempo lo he aprovechado perfectamente. La gente, el público debe estar ahora arrepentido de haber tenido tanta oferta teatral y no haber ido. Ellos deben estar arrepentidos. Yo la verdad es que cada día les saco el provecho máximo. Tengo a mi madre bien, mi familia está bien, lo cual me tranquiliza, nos hemos cuidado. Pero, por ejemplo, la gente que es público, digamos, porque nosotros nos dedicamos a hacer obras. Tú haces música, yo hago teatro, hago televisión, tú también haces televisión. Y creo que la gente que no fue al teatro, cuando había teatros en México, porque ahorita no hay teatros, deben estar arrepentidos de haber dejado pasar, sobre todo la gente de la Ciudad de México, que tiene las obras por siempre y creen que van a estar ahí por siempre. Hay una cantidad de gente arrepentida de no haber ido a ver los chicos de la banda, por ejemplo, que me han escrito, y les digo, pues yo qué puedo hacer, espérense a que regresemos, ¿no? Pero no, yo no. Extraño el poder salir a cenar, extraño el poder abrazar a la gente, extraño el no tenerme que lavar las manos cada 5 minutos, usar el cubrebocas. Eso no era parte de nuestra antigua normalidad y extraño la antigua normalidad donde quizás puedes tener las manos un poco cochinas, ¿no? Donde te podías besar, donde te abrazabas, donde podías hablar a una distancia pertinente, sin estar tan lejos, pero sin ser invasivo. Es decir, no, pues, me gustaba más la antigua normalidad, por supuesto, 100%. que la nueva. 100%. Yo extraño mucho abrazar a mis papás, ¿no? Digo, no los he visto por cuidarlos y no pienso verlos hasta que esto esté un poco más regular y extraño mucho a mis papás, extraño mucho obviamente hacer música porque es un trabajo en equipo. Entonces, pues claro, hacerlo a distancia es como esto, ¿no? Creo que si estuviéramos juntos habría como una dinámica diferente, aunque creo que de todos modos se puede dar bastante bien. ¿Por qué crees que la gente no vaya al teatro? Obviamente antes de la pandemia, ¿por qué crees que la gente no iba al teatro? Bueno, te platico, los chicos de la banda nos iba muy bien, pero había muchas obras que no estaban como nosotros y tampoco estábamos agotando, que es lo que yo quería. La gente, ¿por qué no va al teatro? Por desidia, o porque no le gusta el teatro, o porque la industria teatral no es lo suficientemente poderosa como para que tengamos los recursos para publicidad y para todo esto. Pero muchas veces por desidia, porque cuando anuncias últimas semanas se atasca el teatro. Tenemos un público apocalíptico. Pero yo creo que la gente debe estar, porque muchas obras que cerraron ya no van a regresar. Yo sí voy a regresar, pero muchas no van a regresar. Se perdieron la oportunidad, el público, de ver esas obras que quizás los iban a hacer soñar, quizás los iban a hacer tomar conciencia o meterse en la piel de otro personaje por un momento. Y lo perdieron esa oportunidad. Igual quien no fue al concierto de Perenganito, o quien no fue al baile, o quien no fue al evento, pues se perdió eso, porque ahorita no sabemos cuándo vuelva. ¿Cuándo fue tu última función? Pues tienes un calendario, me ayudas. El 20 y tantos de marzo, el último domingo de marzo, creo. No, el 21-20 de marzo, por ahí. Marzo. No sé si ¿tienes un calendario? El 21 de marzo fue sábado. Entonces creo que acabó una semana antes, un domingo antes. El domingo 15. Creo que fue el domingo 15 cuando todos decidimos suspender las obras y pararon todas las obras. Ahí fue el 15 de marzo entonces. ¿Y no tenías ni idea que... ¿No sabías que venía? No, ese fin del viernes. Yo cuando empezó ¿sabes? La pandemia, los chinos, según ahora nos informamos, sabían de esto desde octubre, noviembre del año pasado. Nosotros, inocentes, festejábamos el Año Nuevo en Nueva York, esperando lo mejor del 2020.
Cuando empiezan los casos del coronavirus en China, lo veíamos como algo lejano. Pero cuando llegó el primer caso a México, fue cuando yo previne a los actores, les dije, esto me suena que va a ser igual que la influenza. Y fue peor que la influenza. Peor que la influenza. Ese fin de semana yo no pensaba que iba a ser el último antes de una pausa. Es más, nosotros el viernes siguiente develábamos nuestra placa de 100 funciones. Teníamos la placa, los padrinos, todo listo. Y pues nos quedamos, y en verdad, te lo digo, en la función 99. Ah, qué mala suerte. Qué mala pues suerte. Sí, ni modo. Pero que cuando volvamos, vamos a develar la función 100. Ese va a ser como el regreso, ¿no? La gran develación de la... Oye, si el teatro ha resistido tantas cosas, guerras mundiales, pandemias, ha resistido tanto, ¿cómo no va a resistir el coronavirus? Espero que lo resista, yo creo que lo va a resistir. Entonces volveremos. Yo espero que sí. Oye, Horacio, fíjate que he visto, debería decirte licenciado porque eres licenciado en Derecho, ¿no? Por la UNAM. Y creo que compartimos varias cosas, tú y yo, en el sentido de que tú fuiste a una escuela marista, ¿no? Sí. Eres hijo de militar, tengo entendido. No. Bueno, mi abuelo materno era militar. Mi abuelo paterno era un hombre civil que se dedicaba a la política y mi padre era abogado. Vengo de una familia básicamente de abogados. Digamos. Igual que yo. ¿Ya ves? Y igual que yo. Fui a escuela católica, por supuesto. Igual que yo. ¿Qué más? Pues trabajo en la televisión. Y 100%, pero la pregunta realmente va por acá. Y donde encuentro el vínculo entre tú y yo es que dentro de las cosas que estuve viendo de ti es como todo este tema que tú no encajabas, ¿no? En las escuelas en las que estabas, no te gusta el fútbol. A mí me gusta el fútbol, pero soy muy malo en el fútbol. Y es hasta que encuentras el arte en donde te das cuenta, tu verdadera vocación, tus calificaciones cambian y empiezas a encontrar tu camino. ¿Cómo es ese desarrollo de Horacio hacia la verdadera identidad del Horacio que conocemos ahora? Y aprovechando como para hacer esa transición, ¿cómo llegas a ser una figura pública? ¿Cómo abres esa puerta a que en donde la gente obviamente te va a escuchar y en donde tú tienes un poder con cada palabra que dices? O sea, ¿cómo es esa transición y qué tanto valor tiene ese momento de transición en tu vida, no? Mira, pasa que en nuestro país la educación tradicional no incluye artes 100%. como tendría que incluirlas. Las incluyen, por lo menos en mi época, como materia optativa o había clases de literatura, pero por ejemplo, teatro, danza, escultura, todo eso, no. Entonces yo iba a una escuela totalmente tradicional donde pues, no se hablaba de clases de teatro, ni se hablaba de baile, ni se hablaba de todo eso que creo que a todos nos serviría y sería parte de una educación. De entrada está comprobado que un niño normal con la inteligencia promedio puede acabar la primaria en 2 años. Entonces, ¿para qué nos tienen metidos 6 años aprendiendo lo mismo? Si vamos a 6 años ahí porque así es, podríamos tomar baile, podríamos tomar expresión corporal, teatro, canto. Tú imagínate, a cualquiera le sirve saber separar un escenario. Entonces, claro, yo entro en la escuela tradicional, no encajo, por supuesto, y después voy descubriendo el teatro, voy descubriendo las artes, los libros, y eso le da un sentido a mi vida. Entonces, me propongo hacer un grupo de teatro y hacer teatro en la escuela, y apoyado por maestros que nos daban literatura, que también les interesaban las letras. Y entonces así poco a poco me voy dando cuenta de esto. Y yo tenía clarísimo desde la primera vez que fui al teatro, como a los 4 o 5 años, que yo me quería dedicar a eso. Lo que pasa es que no conocía el camino, no sabía qué tenía que hacer para poder entrar, porque la gente ve esto del mundo del espectáculo como algo muy difícil muy difícil para entrar. Y sí lo es y no lo es, porque también hay gente que ha estado en el mundo del espectáculo y que no ha aprovechado la oportunidad o que no pertenece al mundo del espectáculo. Pero en ese entonces, que no había redes sociales y que no había todo esto, yo me propuse entrar y bueno, cuando se dio la oportunidad, aproveché y entré a partir de un casting. Cuando regresé a estudiar teatro de Inglaterra, que estaba yo ya estudiando la carrera de Derecho en la UNAM.
Y así me di cuenta que quería ser comunicador porque me parecía interesantísimo, que no quería hacer telenovelas, que era lo que se hacía en ese momento, que quería comunicar lo que yo pensaba de la vida, pero que también quería actuar y quería hacer teatro, y entonces me iba a buscar mis propios vehículos y me los fui buscando. Y la cosa nada más es plantearte algo y lo llevas a cabo. Lo primero, lo más importante primero es la idea, acuérdate. Claro. Es el fondo, ¿no? Tú tienes la idea y ya buscas con tus herramientas o buscas cómo realizar un método para llegar a esa idea. Todo ha surgido a partir del internet, el que tú y yo estemos hablando por Zoom, todo empieza como una idea. ¿Y cuál fue la idea de Horacio en ese momento? Yo quería dedicarme a esto, que yo no quería ser un hombre tradicional mexicano, casado y con hijitos, que yo quería realizarme como comunicador, como actor, como productor, como escritor, porque yo creo que la gente, todos tenemos talentos en plural. Entonces yo quería realizarme profesionalmente, que además en ese entonces, cuando yo era niño, no tenía clara mi sexualidad, evidentemente, eran los 70. Pero después la fui teniendo clara y también me di cuenta que el estar en esta carrera a veces implica no casarte ni tener hijos y todo eso. Y bueno, yo como homosexual, pues no tenía en ese momento, cuando yo empecé la carrera, no existía ni siquiera la posibilidad de que te casaras, y mucho menos de tener hijos. El mundo fue cambiando. De todos modos, yo no creo tener una vocación para tener hijos. La verdad es que quien los tiene, que bueno, los respeto mucho y es una gran labor la que hacen educando a esos hijos, pero yo no tengo esa vocación. Entonces, pues el escenario era así y decidí tomarlo y bueno, a ver cómo lograba hasta que conseguí llegar a mi meta y me di cuenta también que la meta no era el fin, sino el fin es el camino. 100%, ¿no? Es la trama y no el desenlace. Sí, exactamente. Oye, Horacio, y me llama mucho la atención, yo tengo recuerdos de mi infancia justamente viéndote en Telehit, justamente hablando del tipo de educación que en un principio llevé, porque yo después entré al Centro de Educación Artística de Bellas Artes, en donde estudié mi bachillerato en Artes y Humanidades, y todo el arte y toda la diversidad de 1000 factores se abrió frente a mi mente, pero de niño evidentemente era muy colorido verte, ¿no? Verte en Telehit, me impresionaba que te vistieras de padre, ¿no? De sacerdote o... Bueno, eso era para un sketch llamado La Charla Eclesiástica. Me vestía de Monseñor Norberto Rivera Melo. Exactamente. Un jerarca de la iglesia. Entonces empiezas a tener temas muy interesantes, muy controversiales. ¿Cómo surge esa idea tuya que yo siento que es como un tema internacional, ¿no? Como de importación de ideologías, en donde Horacio Villalobos trae esa frescura y esas ideas nuevas para irrumpir, ¿no? en la cultura mexicana y que se volvieran parte de una conversación adelantadísima que tienes 20 años antes de que se vuelva realmente el tema y la aceptación y el tipo de conversación que tenemos ahora. ¿Cómo llega esa visión a ti y cómo logras romper paradigmas y tirar muros, no? Bueno, todo viene porque yo quería hacer un programa de humor, pero que me hiciera reír a mí, porque los programas de humor que hacían no me daban risa, o no todos me daban risa. Y a la vez yo había crecido viendo SNL y quería hacer algo así, parecido, pero con identidad mexicana. Y me acuerdo que una vez leía un artículo sobre Juan Rulfo que decía que el Llano en Llamas aparentemente era algo totalmente local y que hablaba mucho de la zona donde Juan Rulfo se desarrolló sus primeros años, pero que al ser tan rico lo que él platicaba era internacional. O sea, que lo que ocurría en el Llano en Llamas le podía importar a un sueco o le podía importar a un australiano. Entonces, basándome en eso, dije, voy a hacer humor chilango, que es el que yo conozco, voy a hablar de las cosas que yo conozco, y si logro contactar con el espectador, se volverá algo universal. Los temas eran universales. En Desde Gallola era las castas,
el racismo, la homofobia, la xenofobia, la poca ética de los poderosos, era todo eso. Y yo tenía un espacio en Telehit y como fui a ofrecer el programa a Televisa y no me hicieron caso, ni me pelaron, como yo tenía el espacio en Telehit y que lo hago aquí, sin recursos. Y el programa se convirtió en uno de los grandes éxitos, un gran éxito. Que dejé de hacer el programa en Televisa porque me querían quitar los derechos y no me dejé. Me fui a MBS Televisión y ahí lo hice otra temporada más. Y después, pues no se han dado las posibilidades para poder hacerlo. Y bueno, ahora sería una época dificilísima para hacerlo, ya que el humor va a la baja y la piel es cada vez más delgada. A veces, cada cierto tiempo, algún sketch que hice yo lo sacan de contexto y entonces parecería que yo hice una apología al racismo o a la misoginia, cuando los personajes de Desde Gallola eran vehículos para criticar a la sociedad, pero sacas de contexto un video, pues sí podría parecer otra cosa cuando no era así. Entonces, gracias por lo de visionario, siempre me pareció importante hacer eso en televisión. Ojalá, y a pesar de que el humor va a la baja y que la corrección política se ha convertido en la Santa Inquisición, se puede volver a hacer. Me encantaría volver a hacerlo. Te encantaría volver a hacerlo. ¿Y dónde está esa línea o dónde crees que existe esa línea en el presente en cuanto al humor, en cuanto a la crítica, en cuanto a la forma de pensar diferente? ¿Dónde nos encontramos todos en un punto, obviamente no seguro, sino en un punto de unión en donde podemos pensar diferentes y aún así convivir? O sea, ¿hay una sola forma de pensar? ¿Qué? Mira, la corrección política está a la alza y entonces el humor va a la baja. ¿Por qué? Porque para hacer reír tienes que exagerar, tienes que agrandar, tienes que poner a estos personajes como si estuvieran abajo de una lupa y eso hace que se produzca la risa. Actualmente, están ahorita en Estados Unidos con lo del blackface, linchando a cualquier comediante que se haya pintado la cara para hacer un personaje. Cuando en las escuelas de teatro dan clases de maquillaje para poder transformar. Entonces, tú imagínate que ahorita están buscando con lupa, como en Las Brujas de Salem, aquellos actores que hicieron el blackface para que pidan perdón. Entiendo que las cosas están muy polarizadas, sobre todo en Estados Unidos, en el asunto del racismo. Aquí están polarizadísimas en este país. Entonces, con una sociedad polarizada, poco tolerante y que estamos además dentro de una pandemia, bueno, si utilizas cualquier grupo para hacer reír y para llevar una reflexión, pues tienes que tener mucho cuidado, porque si no te van a linchar. Y entonces hacer comedia con cuidado en muchas ocasiones no va a producir risa. Entonces, ¿la sociedad está polarizada en nuestro país? Sí. ¿Estamos un poco histéricos por la cuarentena? Sí. ¿Nos gusta encontrarle chichis a las hormigas? También. Entonces, tendríamos que encontrar una fórmula que nos blindara y que la gente realmente riera y supiera que los personajes son vehículos para criticar la sociedad y que la comedia es mucho más efectiva que el drama para criticar a la sociedad. Por eso los políticos le tienen tanto miedo a la comedia, porque la comedia desenmascara, la comedia es catarsis y eso les da mucho miedo a los poderosos. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, Horacio, ¿cómo fue tu estancia en la UNAM? O sea, ¿cómo fue tu integración? ¿De ahí aprendiste un poco de comedia, un poco de humor? ¿Aprendiste a alburear? No, la comedia la aprendí, la traigo. Es decir, siempre tuve un sentido del humor muy, muy particular y además me ha encantado leer comedia, me ha encantado ver películas de comedia, obras de teatro que son comedia. La comedia siempre me ha parecido maravillosa y vengo de una familia de mucha risa. En la UNAM aprendí otras cosas muy valiosas. De entrada me dieron clases, unas verdaderas joyas. Me acuerdo que cuando yo tomaba clases en la UNAM, estos maestros, estos que daban las clases en la UNAM, sus libros eran los que estudiaban otros compañeros que estaban en otras facultades, en otras universidades. A mí me daba clases Burgoa, por ejemplo, y los libros de Burgoa los leían los de Libero, pero no tenían a Burgoa dándoles clase. Claro. Tuve unas joyas de maestros. Lo que ocurrió fue que yo no pude convivir mucho con ninguna generación
porque al verme inscrito y después haberme ido a estudiar fuera, hizo que yo quedara en grupo de repetidores. Entonces, en mis generaciones, nunca tuve una generación como tal, pero la experiencia fue padrísima de ir a la UNAM, fue increíble. Y además estoy titulado y mi tesis está en el Seminario de Derecho Civil, por si la gustan buscar, es Responsabilidad Civil de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Es el título de mi tesis. Estoy totalmente de acuerdo. Es que a mí lo que me pasa al entrar al Centro de Educación Artística y Bellas Artes es que obviamente rompí la burbuja de mi vida y me di cuenta de lo maravilloso que es nuestra ciudad y de lo maravillosa que es nuestra cultura, ¿no? Como mexicanos y como chilangos. Y empecé a encontrar el albur y empecé a entender el albur y me volví un alburero de primera en ese entonces. Pero eso no lo aprendí en la escuela primaria. El albur yo lo aprendí en la primaria y en la secundaria. En la UNAM lo que aprendí fue el valor de las personas, por ejemplo. 100%. En la UNAM aprendí que todos somos... Yo venía de una burbuja, también, obviamente, una escuela privada. Te das cuenta de la diversidad que hay. Claro. A mí me encantó ir a la UNAM, me formó y tuve la suerte de que más hice el examen de admisión y quedé. O sea, ahora, qué difícil es entrar a la UNAM. Y en ese entonces también lo era. Pero yo no lo valoré. Yo fui el examen y quedé, dije, ay, qué bueno. Qué buena onda. Fue bien difícil. Tuve el privilegio de ir a la UNAM. Oye, ¿ibas a CU? A CU, sí. Ahí en la Facultad de Derecho de CU. Ahí iba yo todas las mañanas, de 7 a 11 era el horario. Por eso podía trabajar en Televisa. Porque yo estudiabas y trabajabas. Del día. ¿Qué? Estudiabas y trabajabas. Estudiaba y trabajaba, pues sí, porque además mi papá ya había muerto y había que ayudar a la casa. Claro. No, oye, entonces, Horacio, de modo, había que apoyar. Mira, yo tengo una plataforma de canto que se llama romanolessons.com. Yo sé que tú has tomado clases de canto, igual no conmigo, aunque te he ofrecido varias veces que lo hagamos, porque me acuerdo que en un acto de Dios... Ya tomaré clases contigo, porque además mi maestro está aterrado con la pandemia y no quiere dar clases. Así que si no me da clases, me voy a ir contigo a tomar clases. Por favor, Horacio. O sea, sé y me di cuenta de tu capacidad vocal en un acto de Dios porque tienes una participación, bueno, tienes varias participaciones cantando y veo que lo haces bien y eres afín. ¿Perdón? Mi número final, que era cantado. ¿Es el número final? Era muy difícil porque había que cantar y bailar. Y era el número final. Es el número final. Después de haber hablado hora y media, utilizando obviamente el diafragma para no quedarte afónico. Después había que cantar y bailar al final de la obra, y luego desaparecer de escena. Ya sé. Porque era Dios. ¿Y qué, entonces, ¿a dónde ibas con todo qué adrenalina, no? Ahorita voy a dónde iba, pero qué adrenalina acabar cantando y cerrar arriba y tener que retirarte del escenario, ¿no? Parte de lo que más me gustó de la obra fue también cómo cierras, que obviamente cierra la obra, son los agradecimientos, los vows, y después de eso tienes casi un monólogo como de 15 minutos, o al menos así tocó en la función a la que yo fui, ¿no? Donde interactúas con la gente, tal. Eso se me hace muy auténtico y maravilloso. Ay, gracias. Bueno, eso lo hacía yo porque la gente después, bueno, pues a veces se prestaba la situación y platicábamos con la gente, pero no era algo que estuviera incluido en la obra. Después de los aplausos, el que era responsable de ese mini monólogo era yo, no el autor David Jaberbaum. Claro, sí, no, te lo otorgo a ti 100%. Sí, no, era mi idea platicar con la gente y romper más la cuarta pared, que ya de por sí en la obra Un Acto de Dios no hay cuarta pared. Pero después de que yo dejaba el personaje de Dios y recuperaba a Horacio Villalobos, aunque suene así de cursi, pero así era en la ficción, ya me quedaba un poco hablando con la gente y siempre a la gente le doy mucha curiosidad, no sé por qué. Y entonces me preguntaban cosas, yo les respondía y etcétera. Pero ahí fue cuando me tocó prepararme para poder cantar correctamente porque ya había tomado clases yo antes, pero después las dejé. Y la cantada es un músculo, es como el ejercicio, hay que hacerlo constantemente y lo desarrollas. Caballero, pues aquí está el número 1 de Latinoamérica, para llevarlo al lugar a donde usted quiera llegar vocalmente. Ok, pero yo lo utilizo para el teatro, porque algún día haré otro musical, entonces tengo que estar preparado. 100%. Ahora, la pregunta y toda esta introducción iba definitivamente direccionado a que a mis alumnos de canto, y tú lo sabes bien por las clases que has tomado, les indico que hay una cosa que yo le llamo cadena del canto, que es la respiración, el apoyo y la colocación. Eso,
constituye una frase musical. Para poder cantar necesitamos una cosa que se llama generador, productor y resonador. El generador de nuestro canto es el aire, el productor son las cuerdas vocales y el resonador son las cavidades bucofaríngeas, ¿no? Por lo tanto, la materia prima, el motor del canto, el motor de la voz es el aire. El aire es la materia prima de mi canto. ¿Cuál es la materia prima de Horacio Villalobos? Pues mi cerebro, yo creo. Son dos cosas, estar sano, y para estar sano de todos lados, ¿eh? De la mente voy al terapeuta, del cuerpo hago ejercicio y como sano. Y de las emociones, aparte de que te ayuda el terapeuta, también ayuda el leer, 100%. Ayuda el estar drenando las emociones, el convivir con tus demonios, el no hacerte güey. Fíjate, el no hacerte güey, porque tendemos a hacernos güeyes, tendemos a mentirnos. Entonces, al hablarme con la verdad, el buscar mi salud mental, mi salud espiritual y mi salud física, eso me ayudan a que yo pueda levantarme en las mañanas, ir a hacer un morning show, después grabar otro programa, ir los sábados a hacer otro programa, hacer teatro, levantar proyectos. Es decir, todo eso es como mi prana, que es mi nutrición, que me ayuda a poder, así como el aire al cantante, a mí la salud física y mental y espiritual me ayudan a justamente poder desenvolverme. Y bueno, todo también tiene que ver con el cerebro, que el cerebro, mira, el cerebro es importantísimo. Tenemos dos cerebros, tenemos el de acá y el segundo cerebro es el estómago. Okay. Son los dos cerebros que hay que cuidar. Entonces, pues si me preguntas, creo que esto es mi materia prima para poder desenvolverme. Y se me hace muy, muy buena respuesta porque justamente parte de lo que he comentado en el podcast es una frase que dice un sociólogo estadounidense que se llama Charles Cooley, que dice: I am not who I am who I think you think I am. O sea, I am who I think you think I am. It is not what you think I am, it is what I think you think I am. Entonces, muchas veces siento, y tú lo has de saber por la terapia que tomas, que nos hacemos chaquetas todo el tiempo del rol que tenemos que correr, de lo que dice la gente de nosotros, de las expectativas que yo tengo, de lo que la otra gente va a pensar de mí. Y eso es algo que te quería preguntar, justamente porque vives como en una realidad expuesta, tienes una vida pública, generas controversia y demás. ¿Cómo es blindado Horacio Villalobos de todo eso que pasa, ¿no? Tanto como productor teatral, como actor teatral, como figura pública. ¿Cómo vives la crítica? ¿Cómo aprendes a trabajar con ella? ¿Y cómo la vuelves parte de tu vida como un impulsor, quiero suponer? Porque pues no te ha hundido, ¿no? Mira, en primer lugar, no hay que tomarse nada personal, hay que tener la piel gruesa, y yo te voy a compartir una frase o unas frases de una obra de teatro que hice, que fue mi obra con la que yo debuto en teatro profesional, llamada Picasso en el Café de París. Era una discusión entre Albert Einstein y Pablo Picasso, de jóvenes, en una taberna en París a principios del siglo XX. Este encuentro nunca ocurrió, pero es un encuentro ficticio que escribe Steve Martin, que es el autor de la obra, y la ciencia debate contra el arte. Y te ponen a los dos genios más importantes de la ciencia y del arte del siglo XX, que son Pablo Picasso y Albert Einstein. En una parte de la obra llegaba un personaje llamado Suzanne, con un retrato que Picasso le había hecho, y lo llevaba a la taberna, y varios de los personajes de la obra no entendían ese retrato. Pero cuando Albert Einstein lo ve, se le revela el siglo XX. Y entonces dice, porque más todos opinan, ay, no me gusta, o sí me gusta, o me parece, ay, no lo entiendo, ¿no? Y entonces Albert Einstein dice, ¿cuántas opiniones puede haber respecto a este retrato? ¿100 millones? ¿200 millones? Bueno, a pesar de las opiniones, el retrato sigue siendo el mismo. Entonces, yo a pesar de las opiniones que puedan tener sobre mí, soy quien soy.
Eso no lo va a cambiar nada. Hay gente que puede opinar una cosa nefasta de mí o pensar muy bien, pero pueden pensar bien o mal, yo sigo siendo el que soy, así soy. Ahora sí, con mis cosas buenas, mis cosas malas, con mis crecimientos, con mis batallas personales, con mis tomas de conciencia, así soy yo. Entonces, para poderte mantener en esto hay que trabajarle, hay que, como te dije yo, cuidar mucho tu inteligencia emocional, tu inteligencia cognitiva, tu salud, el no creértela nunca, porque todos somos aves de paso, el trabajar con el mismo ánimo con el que lo hice desde el primer día hasta hoy, lo hago con el mismo ánimo, porque si uno no se divierte y no se sorprende con su trabajo, la gente lo percibe. 100%. Y también el hablar con la verdad, la gente lo percibe, aunque no sepa ni siquiera que estás diciendo la verdad sobre un tema en particular que quizás desconocen, sabrán cuando hablas con la verdad y sabrán cuando mientes. Entonces, son muchos aspectos que hay que cuidar, pero me puedo jactar de tener una carrera muy bonita y muy completa y muy padre. La verdad es que la he pasado muy bien. Ahora, quiero hacer dos cosas que justamente acabas de tocar ahorita, pero para ponerlas en orden. La primera, ¿crees que para Horacio Villalobos es una mejor persona que lo que era antes? O sea, ¿has aprendido, no sé si a perdonar o si has evolucionado dentro de tu parte espiritual y dices como, güey, la regué acá y tengo esa conciencia y ahora soy una mejor persona, o sigo siendo esa misma persona que soy y es parte de la evolución? ¿Cómo está Horacio en esa parte? No, yo creo que todos, mira, hay una obra de teatro que se llama Tres mujeres altas, de Edward Albee, que son tres mujeres, una como de 30, una de 50 y una como de 80. Y están discutiendo entre ellas tres. Y después te das cuenta que es la misma mujer, que no se reconoce, por supuesto. La joven no reconoce que se va a convertir en la vieja, pero la vieja sí reconoce a las otras dos mujeres que fue antes. Entonces, uno va cambiando, por supuesto que va cambiando y quisiste cambiar para mejor. Claro. Yo hay aspectos en los cuales me he mejorado, por supuesto. Quizás soy menos aventado, pero soy más consciente. Antes era muy inconsciente. A veces hería sin darme cuenta. Ahora lo hago dándome cuenta. No, okay. Bueno, creo que evidentemente manejo mejor el micrófono, produzco mejor, tengo más herramientas. Ya no soy tan... Era un poco antes, poco paciente. Y me di cuenta que la paciencia es una virtud que uno tiene que cultivar sin prisa. Entonces también de eso me he dado cuenta. No, por supuesto que he mejorado. Creo que soy mejor. Es lo que yo creo. A lo mejor estoy teniendo una autolectura errónea de mí, pero yo me siento que he mejorado. No, pero es parte justamente de lo que estamos hablando. Es tu lectura de ti, la lectura que tenga otra persona. Mi lectura, sí, por supuesto. No, entonces obviamente es aceptable y no es debatible. Esa es tu lectura de ti y esa es la que es. Pues, porque te cuento, como dijimos un momento, a pesar de las opiniones, porque puede haber muchas opiniones, yo sé lo que llevo en los zapatos. Entonces, es mi muy particular punto de vista, nada más. Oye, Horacio, y siguiendo con esto que comentabas, yo sí sé varias cosas que has mencionado, sí sé por qué le das curiosidad a la gente, sí sé por qué tienes este concepto de que si no conoces o no lo disfrutas, la gente se da cuenta, porque lo que me he dado cuenta en los dos obras que he tenido la oportunidad de verte, Los chicos de la banda y Un acto de Dios, y se lo comentaba a Brenda al salir, no hay nada más placentero que ver a alguien que está amando lo que hace. Fuera de si la obra es buena, si la producción, si Si tú ves a alguien que está en el escenario y que está amando y disfrutando lo que hace, es ver a alguien teniendo una explosión de placer, un éxtasis, está teniendo realmente vida frente a tus ojos. Y creo que eso es lo que tú tienes, Horacio. Digo, no quiero aquí venir a alabar a nadie, pero sí eres realmente una persona entregada. Y yo que trabajé con Juan Gabriel durante 2 años, creo que era parte del éxito de Juan Gabriel. Evidentemente es un compositor único, pero cuando la gente lo va a ver, ve a alguien auténtico que es quien es, sin importarle absolutamente nada. Y esta analogía no la estoy haciendo por el tema de la preferencia sexual ni nada de eso. Es simplemente ser tú en el momento en el cual quieres ser tú. Y es creo que el por qué la gente conecta contigo, o al menos por qué Brenda y yo conectamos contigo al momento de, gracias. de verte. Mira, ¿no? Yo
yo te cuento una cosa, el teatro en México, el teatro en general, es muy difícil. Hay que tener mucha disciplina, hay que tener mucha vocación para hacer teatro. Si no lo haces amando la obra que vas a interpretar, no lo hagas, porque los dioses del teatro son muy crueles. Entonces, yo las obras que levanto es porque amo y mato por hacer esa obra. De lo más reciente que he hecho es Un corazón normal, una obra que me fue increíble, pero muy difícil obra, y yo el texto lo sigo amando. Un acto de Dios, amé el texto y creo que esa obra la volveré a montar, y además el autor me vio haciendo la obra y me pasó la segunda parte, la secuela. Y la que estoy haciendo actualmente Los Chicos de la Banda me parece importantísima. Y el personaje que hago yo es un personaje muy entrañable, porque es un hombre muy enfermo de su inteligencia emocional. Claro. Que además me da la oportunidad para mí de demostrar que puedo actuar, que puedo dar el do de pecho y puedo llegar al rompimiento tan espeluznante en que llega este hombre al final, que es muy difícil en verdad. Entonces, bueno, tuve la suerte de trabajar con Pilar Bolívar, que es una gran directora, y un elenco que te apoya, porque si no tienes un elenco padre, pues no cuentan la historia. Entonces, sí, amo hacer teatro, amo matar por hacer una obra de teatro, por contar una historia, y me tiene, volviendo al tema del inicio de la conversación, esto de la pandemia me tiene muy triste, el que no poder hacer teatro. Estoy totalmente de acuerdo, y es un poco también como parte de la conclusión, es el inicio y la conclusión, y me gustaría preguntarte cómo, así como es un ejercicio que propuse, tengo un mailing list y les propuse a todas las personas que siguen esos emails, les propuse que se escribieran una carta al yo del 1 de enero, o sea, a Jorge, a Horacio del 1 de enero, y se escribieran algo de, güey, viene algo muy fuerte, que haz esto y esto. Ahora hago el ejercicio a la inversa. ¿Qué le dirías a Horacio del 2021 y dónde visualizas a Horacio, tanto como productor teatral como persona del entretenimiento? ¿Cómo te ves y cómo crees que va a ser el 2021, ese 1 de enero del 2021 para ti? Si pudieras ver como en el futuro, pero con una base honesta de cómo estamos ahorita, ¿no? Híjole, qué pregunta tan difícil. Mira, una versión mía muy positiva te diría, este 2021 vamos a vivirlo como no vivimos el 2020, ya que se encontró la cura o la medicina y esta pandemia se detuvo a pesar de que se cobró muchas muertes, y entonces con mayor conciencia disfrutemos el día a día, porque ese es uno de los principales aprendizajes, el day by day. Yo recuerdo cuando mi madre estaba en coma y que estábamos en el cuarto, mi hermana y yo, dándole masaje, ella en coma. Le dije, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, día a día, day by day. Entonces, en un tono positivo, te diría, 2020, cuánto aprendizaje nos diste, pero 2021 ya estamos felices porque ya no hay el coronavirus. Pero siendo realista, no creo que para el 2021 ya esté todo. Entonces, lo que yo le diría a Horacio y a cualquier gente que leyera esa carta es, vivamos con sonrisa para arriba lo que nos toque vivir y sacar el mayor provecho a la situación que nos tocó. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Perfecto, qué bonito. Y justamente de eso es cómo se adaptaría Horacio a una nueva normalidad, en el sentido de que el teatro a lo mejor no regrese en 2 años, que es una posibilidad, que hay otra posibilidad que se ve como mucho más cercana. Creo que lo que haces, Horacio, hablando sin ni crítica ni nada, es algo necesario. Esto que hacemos, y es con lo que abriste la conversación, el entretenimiento es algo básico. El que la gente nos escoja para escuchar este podcast o para ir a tu obra de teatro o para ver el programa en donde estás en la mañana, es una gran oportunidad de brindarle un momento diferente a la gente para que continúe con su actividad y para que pueda
realmente sanar, ¿no? Que su estado de ánimo se vaya hacia arriba y demás. Entonces, pues es necesario lo que haces. ¿Cómo adaptarías, primero por una necesidad personal de Horacio de seguir haciendo teatro y luego por la necesidad personal de la gente, cómo te adaptarías a esas nuevas formas de entretenimiento? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Qué alternativas digitales o qué forma encuentras para poder volver a tener esa catarsis que tenías en el escenario y que posiblemente en un tiempo corto no se vaya a ver, ¿no? Mira, el teatro tiene que hacerse en vivo. Los medios digitales sí ayudan, qué bonitos, qué impresionantes, qué avanzados, pero la magia de ver una obra en vivo con un teatro lleno no lo supera el Zoom, ni el Internet, ni la obra grabada y transmitida. Tú lo verás con Hamilton, sí. Que creo que ya está disponible en Disney Plus. Sí, en Disney, en Disney Plus, que es una plataforma. Yo la vi en vivo. No es lo mismo verla en vivo que verla grabada. Entonces, los chicos de la banda, que es la producción que yo levanté y que me costó un dineral y que está ahí, se quedó en su fusión número 99, tendrá que regresar como tiene que regresar, porque yo no salgo con el 30 o 50% de la taquilla. No sales. Los vinudas de vender boletos. Entonces, el teatro, como tiene que hacerse, si no regresa pronto, pues me esperaré hasta que regrese pronto. Pero hacer algo en Zoom o de Internet no es lo mismo. Es que no es lo mismo. 100%. No es lo mismo desde compartir con la otra persona que se va a sentar acá, ya sea positivo o negativo, ¿no? Estás viviendo la misma pasión. Exactamente. Estás compartiendo. La experiencia de ir al teatro es ir a arreglarte, tomar tu coche, ir con gente que te cae bien, sentarte, comentar la obra, disfrutarla, aplaudir y después irte a cenar. Eso es la experiencia como tiene que ser, no por Zoom. Hay algunos compañeros que han querido hacer ahorita teatro por internet y venden boletos y no sé cuánto, pero no es lo mismo. Yo he visto obras grabadas por el Lincoln Center a 8 cámaras, no es lo mismo. Obras grabadas por el National Theatre de Londres, tampoco es lo mismo. Entonces, pues hasta que vuelva a poder la experiencia como debe de ser, volveré al teatro. Porque la verdad es que esta obra además tiene que continuar contándose los chicos de la banda. Me gusta, y algo que se me hace muy interesante es que sigue vigente, ¿no? A pesar de 50, 60 años de diferencia, es un tema vigentísimo, ¿no? Bueno, pero así como es vigente Edipo Rey o Electra, claro, que fue escrita hace mucho más tiempo por los inventores del teatro, los griegos. O por ejemplo Shakespeare, cualquier obra de Shakespeare ahorita es vigente, ¿eh? Justamente por lo que hablas, ¿no? Que hay pasiones en común, ¿no? Finalmente somos seres humanos y vivimos esa misma pasión. Hay cosas básicas que tenemos en donde justo esa inteligencia visceral entra en juego, y por mucho que evolucionamos, no podemos cambiar esa inteligencia ni la podemos evolucionar a tal grado como para sentirnos desapegados, ¿no? De ese tipo de formas. Oye, Horacio, pues te agradezco mucho. ¿Qué tendrías que escoger entre televisión y teatro? De esto que haces, televisión, teatro, televisión. Las dos, me fascinan los dos. El lenguaje televisivo y el teatral son diferentes, pero son fascinantes. No podría escoger entre teatro y televisión, ¿eh? Es como, ¿qué prefieres? ¿Que te corte la mano derecha o la izquierda? Amo los dos medios. Y en los dos medios me he ido muy bien. También el radio lo amo, pero bueno, ya es otro tema. Pero no, amo hacer teatro y amo hacer televisión. Y en mi caso se complementan, en mi caso. Y hablando de eso, de algún proyecto de radio, ¿no te gustaría emprender como en los podcasts o emprender como en el radio? Mira, quiero ver que se normalice un poco esto, porque yo dejé hecho un piloto en MBS Radio, a ver qué pasa. Y también la verdad es que no me quiero llenar de más trabajo, porque volveré al teatro eventualmente. Y ahorita estoy todas las mañanas en Mega La Alegría, y además haciendo Farándula 40, el programa de un late night que hago los sábados en la noche, y la de 8 que pasa los viernes a las 11:45 por ADN 40. Entonces, tampoco me quiero saturar. Claro. Lo que sí es que voy a tomar clases de canto contigo. Te voy a hablar para que tomemos las clases. Por favor, ¿okay? Romano Lessons es la metodología más didáctica del canto, y yo sé que te va a hacer muy feliz. Tengo alumnos de muchos tipos, ahora de forma digital, pero de verdad que les cambia la vida, porque hacer las cosas bien
te hace sentir bien, ¿no? O sea, tener el dominio de lo que hagas te hace sentir bien. Cantar es fantástico, querido. Es fantástico y tienes potencial. O sea, sé que lo haces bien y creo que lo puedes hacer mucho, mucho mejor. Bueno, pues ya estamos en eso. Horacio, ¿okay? Te agradezco mucho. Esto es Roma, no se hizo en un día. Cuando salga este episodio, me encantaría que toda la gente te tagueara y me tagueara en Instagram, en sus stories y que nos dijera qué les pareció el capítulo, que obviamente lo recomendaran y si creen que le pueda servir a alguien para inspirarlos, pues que se los hagan llegar. Horacio, eres un buen amigo y te agradezco mucho tu disposición siempre, mi querido amigo. Nos tenemos que ir a Nueva York, al pub, a desquitar esa que no hicimos. Exactamente. Mándalos a tu novia, por favor. Sí. Y a ti te agradezco muchísimo esta entrevista tan bonita. Muchas gracias. Y cuando esté lista, me avisas para que todo el mundo la escuche. Claro que sí, mi querido Horacio. Pues te mando un abrazo. Esto es Roma, no se hizo en un día.